Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Triste, triste esta situación de Galvez Ruiz. Fíjate que hace unas semanas lo decíamos aquí en este espacio. Usaron una encuesta falsa de Consulta Mitofsky en donde decían que Claudia tenía 50% y Galvez Ruiz 48%. Le estuvieron moviendo y se convirtió en el estandarte de la oposición. Lo ponían en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, ahí lo respondían en Twitter, que había tiro. Hoy, Consulta Mitofsky, por cierto, aclarar que el propio Consulta Mitofsky dijo que esa encuesta era falsa, que ellos no habían sacado una encuesta a nivel presidencial. Hoy Consulta Mitofsky lo hace para contextualizar también, decir que Mitofsky es una de las encuestadoras favoritas de la fachiza. Hoy, Consulta Mitofsky hace la siguiente pregunta. Si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál partido, alianza o candidata o candidato votaría? El 11.5% votaría por Samuel García, el 32% por Xochitl Gálvez y el 56% por Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, Consulta Mitofsky se convierte ya en la cuarta encuesta a nivel nacional, Alejandro, que posiciona a Claudia Sheinbaum encima de los 50 puntos porcentuales. Y no creo que nadie vaya a acusar a Roy Campos, que es el director de Mitofsky, de ser pro AMLO, pro 4T. Voy con tus comentarios, Alejandro. Sí, hemos visto una tendencia muy clara en los últimos días con las encuestas que ha sacado incluso pues casas encuestadoras que, como bien dices, que tienen un prestigio importante en los medios tradicionales, en el propio Reforma, en el Universal y en otros medios que ya han marcado una tendencia muy clara que da una victoria definitiva hasta el momento a quien está coordinando los esfuerzos del lado de la Cuarta Transformación, a la doctora Claudia Sheinbaum, y cada vez más lo preocupante para Claudia X González y para la mafia del poder que quiere regresar en 2024 a la presidencia de la República, para su mala suerte, Xochitl Gálvez cada vez se va desinflando más y más, y eso que ni siquiera han comenzado formalmente las campañas. Estamos hablando de que formalmente ni siquiera Xochitl Gálvez es candidata del Frente Amplio por México. Esto quiere decir que hay una amplia posibilidad de que Xochitl Gálvez ni siquiera llegue a tener formalizada la candidatura. Recordemos que a pesar de que ambos lados, tanto el Frente Amplio por México como la coalición de la Cuarta Transformación, ya determinaron quién va a ser quien encabece sus esfuerzos rumbo a 2024, todavía no empieza el periodo de las precampañas, en donde realmente podría definirse pues que hay algún cambio, que bajen a Xochitl Gálvez, que puedan tratar de subir a alguna otra candidata o candidato, lo cual veo yo muy difícil, porque ya ha habido todo un aparato mediático, muchos recursos invertidos en Xochitl Gálvez, y contrario a lo que dicen muchos opinadores de los medios de comunicación, en donde argumentan que Xochitl Gálvez no avanza porque no la han asesorado, porque no le han metido suficiente dinero, porque los empresarios no le han invertido suficientes recursos a su estructura electoral de Xochitl Gálvez. La verdad es que la razón de fondo no es esa, no es el hecho de que no le estén invirtiendo suficiente dinero, sino la razón de fondo es el proyecto que representa Xochitl Gálvez, que creo yo que ni ahorita ni en junio del 2024 pues va a arrancar lo suficiente como para arrebatarle la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos en esta encuesta del día de hoy 25 puntos de ventaja. Recordemos que la meta no es ya ni siquiera solo ganar la presidencia de la República del lado de la Cuarta Transformación, sino que la meta es tener una mayoría calificada, lo cual implica una ventaja que todavía se puede ampliar mucho más, y de acuerdo a las tendencias que hemos visto en las últimas semanas, yo estoy seguro que esa tendencia va a seguir creciendo. El reto va a ser que la elección de 2024 sea una elección histórica con una participación inédita. Incluso la doctora Claudia Sheinbaum se perfila a tener más votos que los que tuvo el presidente más votado de la historia hasta el día de hoy, que es Andrés Manuel López Obrador, que tuvo 30 millones de votos en el 2018. La meta que está fijando la doctora Claudia Sheinbaum es de 35 millones de votos, y creo yo que para allá vamos, como pintan las cosas. 35 millones de votos de ventaja es abismal, abismal, abismal. Tal vez por eso, Alejandro, imagínate, tienes 50 puntos de ventaja, 30 puntos de ventaja.
De repente, digo, esto se ha visto siempre en la política mexicana y también con Andrés Manuel López Obrador. Para ser claros, hablemos de clavados, para que nos demos una idea de más o menos a dónde vamos. Como que últimamente bastante opositor pues se anda clavando a la 4T y dos en específico de Yucatán. Primero, José Carlos Ramírez Marín, un ex senador priista que estuvo en el PRI como por 20 años, todavía ni tú ni yo ni nacíamos y él estaba militando en el Revolucionario Institucional, quiso integrar a Morena, Morena como que le hizo, o sea, sí, pero en el verde y eventualmente va a ser la propuesta del verde para la alcaldía de Mérida, Yucatán. Y uno dije, ok, no está al 100% en Morena, pero tampoco está tan fuera. Y luego, este fin de semana, Rommel Pacheco. Rommel Pacheco, que incluso desde que él era atleta olímpico, Alejandro, hizo en sus momentos spots, como en su momento también lo hizo Roberto Gómez Bolaños, estos personajes que cuando la televisión estaba en su máximo auge, ¿no? Pues hacían spots a favor del Partido Acción Nacional. Rommel Pacheco fue el primero, incluso se le adelantó a Claudia, en presumir que se había unido a la 4T. Entonces, obviamente, esto curiosamente sucedió el viernes, ¿no? Es una vieja técnica, por cierto, de la clase política. Ponlo un viernes, el sábado y el domingo se hacen el chanchullo, ya para el lunes no llega tan fresco, ¿no? Bueno, sí hay que hablar de ello, porque Rommel Pacheco en su momento también votó en contra de la reforma eléctrica del presidente Eléctricas. Andrés Manuel López Obrador. Ya está ahí video, Alejandro. 230, número 4 del reglamento de la Cámara de Diputados. Seguiremos discutiendo, firmes y fuertes, defendiendo a México. Proceder a la votación. Ustedes van a ser testigos de un acto histórico el día de hoy. La votación de la reforma eléctrica. Muy enterados de toda la información, de que es una reforma que no está hecha bien, que no está sustentada con todas las bases, que no deberíamos de aprobar esta reforma, así que la decisión y el voto, y escuchando sus comentarios, y para proteger a México, sus bolsillos y que paguemos menos, hoy no se va a aprobar. ¿Aquí el voto? Vamos a votar. Una, dos, tres. Bueno, amigos míos, pues ya no tiene voto. Vamos. Ahí está, como pueden ver ahí. Artículo 230. Bueno, pragmatismo o qué está pasando aquí, porque parece que se acuerdan de Lili Telles, de Germán Martínez, ¿no? Es una situación bastante, desde mi punto de vista, pues no inexplicable. Al final de cuentas, ¿cómo ganas un estado conservador con un conservador? Ok, pero Alejandro, ahí están las Lili Telles, ahí están las Germán Martínez, ahí están, en fin, tantos senadores que se han caracterizado justamente hasta la traición. Yo entiendo que en 2018, porque Morena se iba construyendo, porque Morena todavía no formaba cuadros, pero ya 6 años después, Alejandro, ya con 23 de 32 gubernaturas, con la mayoría de la Cámara, con la presidencia de la República, con diputados, senadores y la mayoría de los congresos locales, todavía en estos tiempos es necesario este tipo de cosas. ¿Qué opinas? Yo desde 2018, es algo que vimos en el proceso de 2018, creo que fue una de las características más marcadas de ese proceso, a diferencia de la elección de 2006 o de 2012, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de llegar a estas elecciones de 2006 y 2012 con una coalición un poco más cerrada. Fue en 2018 en donde ya vimos a ciertos personajes, empresarios principalmente, y también antiguos militantes del PRI y del PAN, que se sumaron al proyecto de la Cuarta Transformación y que gracias a eso llegaron a las cámaras federales, locales y a otros espacios de representación, incluso al gobierno. Veíamos a Alfonso Romo en la primera mitad del sexenio, pues ahí muy cercano al presidente como jefe de la oficina de la presidencia, entre otros perfiles. Yo siempre he estado en contra de que haya chapulineo, principalmente de que se desplace a compañeros militantes en los estados, cuando falta de cuadros la Cuarta Transformación no tiene. Sí hay realmente pues una gran reserva de cuadros políticos del movimiento, del obradorismo,
que representan fielmente al proyecto y que podrían encabezar estos espacios de representación. Sin embargo, en este momento, como se está tratando de hacer una coalición también muy amplia rumbo a 2024, pues realmente habría que preguntarnos para quién representa más un daño, si para la oposición o para el proyecto de la Cuarta Transformación perder a perfiles como Rommel Pacheco. Yo me pregunto a Rommel, aunque pues sí, si bien ha sido un perfil, como tú dices, con posturas conservadoras, que votó en su momento en contra de la reforma eléctrica, yo siento que le hace más daño a la oposición perder a este tipo de perfiles, a un exdeportista o a otros perfiles que puedan sumarse en estos meses al bando de la Cuarta Transformación, sabiendo que en la oposición no hay futuro político posible, más que el daño que le puede hacer a la esencia del proyecto de la Cuarta Transformación. Porque si vemos a Rommel Pacheco en la siguiente legislatura o a algún otro perfil así votando a favor de las iniciativas de la Cuarta Transformación, pues realmente vamos a ver que fue más bien pues una pérdida para la oposición más que para la 4T. Y realmente todo el espectro político y la discusión, la agenda pública, la Cuarta Transformación ha venido a correrlo hacia la izquierda. Gracias a eso es que la oposición tiene la necesidad de simular a una candidata que está a favor de los derechos de la diversidad sexual, que está a favor de las pensiones para el bienestar, que está a favor de los programas sociales, incluso de las obras y de los proyectos de desarrollo que tiene el presidente López Obrador. Ya estamos en un momento en el que ni siquiera ellos pueden negar lo positivo que es para el país y los beneficios que pueden traer todas las políticas del bienestar que ha impulsado la Cuarta Transformación. Ya es indefendible incluso la política neoliberal que ellos aplicaron durante 36 años y ya por sí solo pues eso nos habla de que la discusión política y la agenda está y ya siendo transformada de forma radical. Yo creo que mientras sean perfiles que se sumen de esa forma al proyecto de la Cuarta Transformación, incluso va a ser necesario hacerlo en muchos estados, que habrá una gran diferencia entre sumar a perfiles de este tipo que arropar de este lado, por ejemplo, a criminales confesos, a gente que esté siendo investigada o a corruptos, a los grandes corruptos representantes del viejo régimen, que por supuesto yo estoy seguro que no deben de ser admitidos como candidatos o candidatas dentro de la Cuarta Transformación, porque lo único que van a estar buscando es el fuero para que no puedan ser investigados en los siguientes años, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí es bastante positivo y seguir dando estos golpes a la oposición, que estoy seguro que se van a seguir dando mientras siga viéndose en picada las posibilidades de representación de la derecha en los próximos congresos y todavía más en los gobiernos locales, porque estamos hablando ya de que incluso en Guanajuato y como tú bien dices, en Yucatán, que son estados tradicionalmente panistas, actualmente gobernados por Acción Nacional, ya las tendencias están siendo muy cerradas y cada vez hay una mayor probabilidad de que Guanajuato y Yucatán, por ejemplo, también se sumen y se pinten de guinda en 2024. Que pues prácticamente lo único que le faltaría a Morena por conocer y el estado de Coahuila, pero habrá que esperar. Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. También un fuerte abrazo y te pido por favor que nos compartas sus redes sociales. Como siempre, un privilegio, ¿vale? Como siempre, un privilegio estar por acá contigo, querido Manuel en Sin Máscaras. Un saludo a toda la audiencia y nos vemos en redes sociales como @Alejandro4T_ y como Alejandro Torres en Facebook. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Cuídate mucho y estamos en contacto. Es Alejandro Torres, joven internacionalista, hablando con nosotros sin más.